Muy buenas noches para todos. Estamos esta noche nuevamente cumpliendo con nuestra cita semanal, con nuestro conversatorio. Es un placer, es un gusto para nosotros estar con todos ustedes. Y bueno, esta esperamos sea una noche muy divertida, una noche llena de mucha amistad, una noche llena de experiencias, de conocimientos. Les damos las gracias por unirse desde diferentes países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Oceanía. Y como siempre nos encanta que nos cuenten de dónde se están uniendo, de qué partes de Colombia y el mundo. Eh, Nos da mucho gusto ver que bastantes seguidores desde la Argentina. Yo sé que hemos tenido una sobredosis de amigos desde la Argentina, pero la verdad hace unos días estaba pensando que qué grandes aportes que le ha hecho la Argentina a la ganadería mundial. Grandes profesionales y grandes ganaderos de quienes hemos aprendido y seguiremos aprendiendo muchas cosas. Y como siempre, hoy mi vino tinto es precisamente argentino, de Mendoza. Me encantan los vinos argentinos. Y pues hombre, yo creo que teníamos que celebrar de esa manera que hoy tenemos a un gran ganadero y amigo argentino con quien vamos a establecer conexión. Estamos esperando a que se una. Estamos esperando a que Cristian tenga su conexión para que demos inicio a las 8 en punto de la noche. Entonces nos quedan 3 minutos, por lo que los invito a que nos compartan de qué lugares se están conectando. Veo amigos de Córdoba, Argentina, veo amigos de Cartago Valle. Cuéntenos de dónde se están uniendo y así vamos agrandando esta comunidad del conversatorio que cada vez se hace más grande, cada vez tenemos más amigos uniéndose desde diferentes partes del mundo. Y bueno, esperamos que sea bastante divertido. Uruguay, qué chévere, nuestros amigos de Uruguay, Santa Rosa de Osos en Colombia. Bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Entonces, bueno, desde Chiquinquirá, Boyacá en Colombia. Desde Venezuela. Desde el Atlántico en Colombia, desde Veracruz en México, Madrid, Cundinamarca, Caracas, Venezuela. Y nuevamente saludo a todos nuestros amigos que se unen esta noche desde la Argentina, acompañando a su compatriota Cristian Chavaza. Ese ha sido un ejercicio bien lindo del conversatorio y es que nos damos cuenta que cada vez que tenemos un invitado de un país, hay una comunidad de ganaderos y amigos que se unen a acompañarlo en ese conversatorio. Entonces, bueno, acá ya está Cristian. A ver, vamos a unir a Cristian. A ver, ya aquí está Cristian. Estos días. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda, Fran? ¿Todo bien? Bien, Cristian, qué bueno que ya nos conectamos. Dame un segundo, voy a revisar que estén conectados los auriculares, un segundo. ¿Aló, me escuchas, Cristian? Perfecto, todo bien. ¿Ves? No sé por qué no funciona, un segundo. Bueno, no sé por qué no están funcionando, pero ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien, Cristian? Sí, yo te escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacerlo sin...
¿No te Bueno, funcionan los auriculares? sí, no sé, no quieren funcionar los auriculares y lo que pasa es que se genera mucho eco, pero no sé si las personas al otro lado nos puedan escuchar bien. Eh, bueno, tú estás sin auriculares también, ¿no? Sí. Bueno, hagámoslo sin auriculares, va a estar bien. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Estuvimos de Ah, bueno. festejo hoy el cumpleaños de Julia, de mi segunda hija. Sí, aló, ¿me escuchas? Sí, sí, Y entonces estás celebrando el cumpleaños de tu segunda hija. así es. Ah, bueno, En bueno. este momento no, me vine hasta la oficina que está acá a 5 cuadras de mi casa. Ajá, Nosotros vivimos en un pueblo muy pequeño, de 5.000, 6.000 habitantes, así que bueno, me moví hasta la oficina para charlar tranquilo. perfecto. Bueno, son las 8 en punto de la noche, entonces queremos primero que todo agradecer a todos los amigos que se están uniendo en esta noche. Mi nombre es Francisco Rodríguez, soy el fundador, cofundador de una empresa familiar que se llama Colganados. Somos productores de leche, productores de genética y tenemos un propósito claro y es el propósito de contribuir a la transformación del sector lechero tropical de una lechería artesanal a una lechería profesional y sostenible. Y para esto hemos creado este espacio que ha nacido con el objetivo de invitar a nuestros amigos, referentes ganaderos, referentes profesionales desde diferentes partes del mundo, para que compartan y nos enseñen y poder aprender entre todos y salir adelante con todas estas experiencias. Entonces, esta noche tengo el placer de dar la bienvenida a un invitado muy especial, no solamente un gran ganadero, sino un gran amigo, que es Cristian Chabaza de la Argentina. Cristian, muy buenas noches y gracias por unirte a este conversatorio en esta noche de hoy. No, Fran, bueno, gracias por la invitación y pude escuchar algunas de las charlas que ya tuviste, los conversatorios, y te felicito por la iniciativa de conectar gente y, bueno, ayudar con estas charlas a escuchar otros testimonios. Qué chévere, Cristian, muchísimas gracias. Y bueno, antes de iniciar, quisiera, lo hice ahorita hace un ratico, pero quisiera hacerlo nuevamente. Primero que todo, brindar por los excelentes vinos que hace la Argentina y brindar por las excelentes ganaderías que tienen ustedes y excelentes profesionales, porque de verdad la contribución que ha hecho tu país al sector lechero latinoamericano y mundial es impresionante. Y sin querer queriendo, han habido muchos argentinos y van a seguir habiendo muchos argentinos. Entonces, primero agradecerles a todos ustedes y a todos los amigos desde la Argentina que han apoyado esta iniciativa. En segundo lugar, quisiera dar la bienvenida a todos los amigos que se han unido y que se unieron el viernes pasado al séptimo simposio de empresarios lecheros organizado por la revista Infortambo, en donde tuvimos la oportunidad con Cristian, con Adriana y con Pablo desde Colombia y desde la Argentina de compartir un panel de innovación que fue demasiado interesante y que siguen a través de las otras sesiones e invitarlos también a que se unan al simposio de empresarios lecheros que esta vez tuvo una oportunidad digital debido al COVID. Entonces, sin más preámbulos, Cristian, vamos a iniciar y como siempre quisiera que nos contaras un poco cómo arranca este sueño Chiabaza, cómo arranca esta gran familia, de dónde están localizados, cómo inicia este sueño. Bueno, nosotros somos cuarta generación de productores lecheros. Ya en el año 1924, mi bisabuelo producía leche acá a 5 kilómetros donde producimos actualmente. La gran diferencia que hubo, digamos, de la tercera a la cuarta generación, yo creo que fue por una iniciativa de mi papá, que en lugar de hacer lo mismo que hicieron sus antecesores, de dividir la tierra y los animales, la propuesta de mi papá fue de seguir juntos los hermanos con él en un proyecto familiar. Y bueno, cuando yo me recibo allá por el año 2001, volví un fin de semana, ya estaba terminando mi carrera, estudié administración de empresas. Y bueno, mi papá me dice, che, ¿por qué en lugar de ir a trabajar a una multinacional y trabajar para otra firma, no volvés, digamos, a nuestra empresa y tratamos de agrandar la torta para que si el día de mañana tus hermanos también quieren volver, tienen oportunidad de hacerlo porque la empresa está más grande y además generamos fuentes de trabajo en el lugar donde nacimos, agregamos valor en el lugar donde nacimos.
Y bueno, gracias a esa invitación de mi papá es que decidí volver. Él ya era un productor muy innovador, muy comprometido con el sector. Y bueno, ahí un poco arrancó, digamos, lo que sería la cuarta generación. Eh, Siempre digo que tuve la suerte de tener un papá muy generoso, muy abierto. En ese momento, cuando vuelvo, mi mamá también se suma a trabajar en la administración. Y bueno, yo al haber estudiado administración de empresas, un poco lo que me pasó es que estaba perdido y no tenía una aplicación inmediata como puede pasarle a un veterinario, a un agrónomo o a un zootecnista, en donde enseguida encuentra alguna tarea donde sentir que agrega valor. Entonces empezamos a hacer todo un ordenamiento de la parte administrativa de la empresa, porque a mi papá le había ido muy bien, pero por ahí lo hacía de una manera muy intuitiva, o sea, él guardaba toda la documentación en una mesa, siempre cuento, y una vez al año le llegaba al contador todas las facturas y sabía cuánto, digamos, dinero había ganado, pero no sabía dónde lo había ganado, dónde había perdido. Yo siempre le digo que fue muy meritorio haber crecido como creció sin haber tenido toda la información que hoy tenemos, digamos, ¿no? Así que, bueno, básicamente arrancó con esa propuesta mi papá, se sumó mi mamá, a los pocos años empezaron a volver mis hermanos y hoy somos, digamos, mis dos padres y mis tres hermanos, somos dos mujeres y dos varones, lo que estamos gerenciando diariamente Grupo Chavasa con un grupo de 46 colaboradores que nos ayudan en todo lo que es agricultura y lechería. Excelente, Cristian. Y vi que Carlitos, tu padre, está unido acá viéndote, entonces acá desde los amigos hasta los papás le están haciendo barra a uno en estos conversatorios. Ya le dije que si digo algo que está mal, que no me corrija. Tranquilo que los míos también están acá presentes viendo para mañana decirme ¿por qué diste o por qué no diste? Pero bueno, ese creo que es parte de la herencia y creo que es parte del legado, Cristian. Y esa es una parte bien interesante y así nos conocimos nosotros dos. Nos conocimos gracias a la invitación que nos hizo la revista Infortambo a hablar sobre empresas familiares en el CEL de Bogotá. Y me parece que quién mejor que tú para compartir con la audiencia que tenemos el día de hoy, antes de hablar de innovación, antes de hablar de todas las cosas que vamos a hablar, qué mejor que tú de hablar un poco de las empresas familiares, porque creo que ustedes son un caso muy lindo de una empresa donde los hijos, los 4 hijos, están trabajando en la operación, padre y madre están trabajando en la operación, llega uno a la finca y ustedes están al frente de la operación porque he tenido el placer de verlos y de visitarlos en la Argentina. Y ustedes mismos están al frente de su ganadería, trabajando día a día con las personas y como tú dijiste, lograron encontrar la forma de trabajar unidos. Entonces cuéntanos un poco cómo es esa dinámica de familia, ese gobierno corporativo. De pronto me gustaría que en lo posible nos contaras cómo hacen para hacer la toma de decisiones siendo familiar, cómo es la resolución de conflictos. Creo que tendríamos una gran oportunidad de preguntarte eso a ti, Cristian. Bueno, yo como te decía, me parece que lo primero que no sé si ocurre en todas las empresas, digamos, lecheras, que tuve la suerte de conocer, digamos, varios países que hacen lechería y a veces se ve que hay un liderazgo muy fuerte, digamos, de los propietarios. Si vos te fijás, una gran preocupación que tienen en la mayoría de los países, me tocó ir a dar charlas para FEPALE, es siempre que hay productores lecheros que se están volviendo mayores, digamos, en edad, arriba de 60 años, por ejemplo, y ven con gran preocupación que no hay sucesión, o sea, los hijos no están interesados en continuar lo que los padres, digamos, lograron con mucho esfuerzo. A mí me parece que lo primero que tiene que haber es lo que te contaba al principio, digamos, padres que tengan mucha generosidad en cuanto a sumarte al proyecto y una vez que vos estás en el proyecto, mi papá es una persona que siempre me dejó hacer, o sea, hasta por demás, yo iba y le decía, che, papi, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué te parece aquello? Y él me decía, vos hacé y equivocate, porque si no te equivocás no vas a aprender. Obviamente me daba al principio áreas en donde decidía que si el resultado era malo o se me equivocaba muy feo, no iba a poner en riesgo a la empresa, pero uno empieza a tener una cierta autonomía, empieza a forjar una personalidad, empieza a saber cómo hay que negociar con un proveedor, cómo comunicar con la gente, cómo es tomar decisiones.
Eh, y eso, digamos, para formar a la siguiente generación, tenés que dejar que hagan, que aprendan y también que vayan ayornando, digamos, la forma de hacer las cosas de cualquier empresa a las nuevas realidades que hay en las distintas generaciones, digamos, ¿no? El tipo de lechería que existía cuando mi papá tenía 35 o 40 años no es la misma de ahora, ni va a ser la misma que seguramente haya cuando yo tenga 70 años y ojalá algunos de mis hijos o sobrinos trabajen en la empresa, ¿no? Perfecto. Después un rol muy importante que es el de mi mamá. Yo siempre digo que mi papá es más o sea, hoy Grupo Echevarría es una empresa familiar y mi papá le aporta mucho a la faceta empresaria, digamos. No por eso no quiero decir que no esté en la parte afectiva, un padre muy presente, todo, pero siempre la que está más cuidando los detalles de, por ejemplo, estar pendiente de la torta de mi hija hoy o del cumpleaños de mi hija, porque yo sabía que estaba con este tema, o acordarse de cuando uno viaja para ver un tambo nuevo, un proyecto, ocuparse de ayudar a los que quedan acá. Y creo que las mujeres, en ese sentido, mi mamá, mis hermanas, mi mujer, tienen un rol fundamental que hace que una familia empresaria permanezca unida, digamos, se ocupa de un montón de detalles que los que estamos más ocupados en el negocio a veces descuidamos. Y que los hombres en general descuidamos, porque los hombres no tenemos la cabeza, no sé dónde se nos quedaron los detalles, pero Exacto. sin duda alguna el trabajo en equipo de hombres y mujeres hace que estas empresas tengan un tono especial, sin duda alguna, y lo mencionábamos en el CER de Infortambo, las mujeres aportan unas cualidades a estos proyectos y sin ellas sería imposible que los proyectos se dieran como se dan en todas las empresas, sea familiares o no familiares. Las mujeres juegan un papel muy importante y juegan un papel muy importante en el sector agropecuario. Y siempre debemos resaltarlas y es una labor de nosotros resaltar su labor que es importante en todos los niveles, porque definitivamente hacen un gran trabajo. Cristian, cuéntanos un poco de la historia. Cuéntanos un poco de la historia del Grupo Chavasa. Cuando tu padre empezó, ¿cuántas vacas estaban ordeñando? ¿Cuántas vacas están ordeñando hoy? ¿Cómo ha sido la evolución y para dónde vamos? Bueno, mi papá inicialmente cuando arranca en la actividad, arranca en sociedad con una tía mía y después en el año 82 arranca de manera solo, digamos, ¿no? Él se muda a un campo que tenían y arranca con 150 vacas y un tambo brete a la par, que, bueno, me tomé el atrevimiento de mandarte por medio una foto, no sé si a lo mejor poniendo el celu contra la pantalla se llega a ver, pero si es factible me gustaría que muestres ese brete a la par porque muchas veces han venido productores al campo y dicen, no, es imposible lograr lo que ustedes hicieron o ven la sala rotativa. Y a mí siempre me gusta mostrar desde dónde arrancó mi papá para generar expectativas o fe, ¿no? Ahí está. Bueno, en ese tambo fue el tambo que en el año 82 mi papá arrancó con 150 vacas. Y después si vos continuás en las otras fotos vas a ver la sala que hace en el año 86, que ya era una espina con línea baja doble 8, que es esa que se ve ahí. En la foto estamos mi papá, mi mamá y nosotros los cuatro hermanos cuando éramos chiquititos. Y la última foto ya es la sala rotativa, que inauguramos una sala de 40 puestos de Laval que inauguramos en el año 2010. Espectacular, Cristian. Entonces, bueno, nada, es algo que me gusta mostrar porque siempre quiero que cualquier persona que tiene un proyecto, tiene una idea, tiene un sueño por realizar, no se vea cohibido, no se deje influenciar porque siempre hay gente negativa que te dice que es una locura, que no lo podés hacer y yo creo que cuando uno tiene convicción, sabe dónde quiere llegar, nada es imposible, ¿no? Este, Correcto. Así que bueno, mi papá arranca en el año 82 con ese tambo y él fue una persona siempre muy innovadora. En el año 75 ya utilizaba inseminación artificial, usaba cerco eléctrico o boyero eléctrico, no sé cómo se dice en los países que nos están escuchando. Después hizo esta sala de ordeñe que era de última tecnología para lo que era la región. Y bueno, un poco ese espíritu innovador, yo creo que en alguna manera
nosotros cuando éramos chicos no éramos de ir mucho al campo, pero siempre vimos a un padre muy apasionado por lo que hacía. Cuando venían técnicos del extranjero, los traía a comer a casa. Mi mamá siempre estaba esperándolo con mucha alegría, con un plato de comida casera. Y me parece que en algún punto indirectamente fuimos tomando esa pasión de mi papá sin saber que a lo mejor nos iba a gustar eso de grandes. Y al momento de decidir, yo creo que eso termina influyendo. Yo siempre, cuando tengo posibilidad de hablar con productores, les digo que si sus hijos lo escuchan quejarse de lo que hacen todo el tiempo, difícilmente sus hijos cuando tengan que decidir qué hacer van a querer continuar con lo que sus padres hacen, ¿no? Totalmente, y ahí tienes un punto muy importante, y es, yo creo, la piedra angular de que en muchas ocasiones no haya relevo generacional en las ganaderías del mundo. No solamente pasa en Latinoamérica, pasa en todos lados. Que si los padres están quejándose continuamente del negocio, pues los hijos realmente no van a querer seguir en ese negocio. Y es una forma bien interesante de cómo envolver a la siguiente generación. Bueno, Cristian, entonces ocurre esa evolución tan bonita, pero cuando ustedes llegan, tú, tu hermano Cristóbal, y empiezan a tomar esa parte tan activa en la lechería, realmente cuando los conocí a ustedes y en los últimos 3 o 4 años desde que nos conocimos, le han dado una forma muy empresarial a este proyecto. Y quisiera que nos contaras un poco cuál es la visión del proyecto y cuáles son las herramientas de innovación y los pilares fundamentales que hoy permiten que ese proyecto del Grupo Chavasa se perfile como uno de los proyectos más importantes de lechería, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica. Bueno, como te contaba, digamos, en el 2003, que vuelvo más o menos, hubo todo un proceso inicial que te diría que fue de formación de la siguiente generación, de empezar a acomodar roles. En el mientras tanto, mientras ordenábamos la parte administrativa financiera, se fueron incorporando mis hermanos. Entonces ahí es como que fuimos reasignando roles. No sé, al principio yo manejaba la parte administrativa y financiera. Cuando vino mi hermana Rocío, tomó ella esa parte. Yo en ese momento estuvimos un periodo donde exportábamos leche en polvo, entonces me hice cargo de ese negocio. Después volvió mi hermano Cristóbal y mi hermana Sole, y bueno, Cristóbal se ocupó más de la parte de producción primaria. Eh, Sole estaba con mi mamá también ayudando en la parte de pago a proveedores y en la administración. Y bueno, de a poco yo creo que hubo una parte que en las empresas no se ve, que en la primera etapa de profesionalización hay mucho trabajo de base, como cuando haces los cimientos de una casa, ¿no? Hay mucho trabajo que hay que hacerlo bien y no se ve, y de golpe vos ves que levantaron la pared de la casa y vos decís, che, ¿cómo en 2 meses levantaron esta casa? Y creo que la clave está en haber hecho unos buenos cimientos. Yo creo que el tener información hoy financiera, contable, y saber al día 15 del mes siguiente cuánto te costó producir 1 litro de leche, dónde ganaste, dónde perdiste, te da mucha seguridad en entender qué cosas tenés que mejorar, y además te da, digamos, información para la hora de hacer una inversión y conseguir crédito en los bancos, poder hacer un análisis de sensibilidad y tener seguridad de que esto que vas a invertir se va a repagar en cierta cantidad de tiempos. Y bueno, yo digo que muchas veces no se hacen las inversiones porque no conocemos nuestra historia económica financiera, entonces tenemos miedo de cómo se va a pagar, cómo se va a hacer. Así que a mí me parece que todo ese proceso que vivimos fue fundamental para lo que siguió, que fueron después, bueno, en el año 2010, la inversión en la sala rotativa esta de 40 puestos. Bueno, esa sala arrancó más o menos en el 2007, 2008. Ya teníamos la sala esta del año 86, que estaba ordeñando 20, 21 horas por día. Y nosotros teníamos el desafío de seguir haciendo crecer la empresa. En ese momento habremos estado en 15.000 litros de leche por día. Y mi papá siempre decía, algún día vamos a ordeñar 1.200 vacas y 40 litros por vaca. No llegamos a los 40 litros, pero ya llegamos a los 48.000, que no es poca cosa. Claro que sí, Cristian. Pero bueno, empezó una aventura muy linda, porque ahí empezamos a viajar para ver qué tipo de sala hacer. Hicimos un viaje muy lindo por Chile, que ahí conocimos las salas de Ancali, que es una sala igual a la que tenemos hoy en día
en el tambo nuestro. Y bueno, hicimos la inversión en la sala, cuando ahí mejoramos mucho el ordeñe, teníamos más capacidad para ordeñar animales. Junto con eso hicimos una compra inicial de terneras para irnos a 600, 700 vacas en ordeñe. Y después empezamos a ver, ahí empezamos a crecer en animales, pero empezamos a ver cómo podíamos desafiar a los animales para aumentar en productividad individual, digamos, ¿no? Y ahí fue donde empezó toda la etapa de investigar qué sistema de confinamiento darle a nuestras vacas para dar ese salto de productividad debido a bienestar animal, digamos, ¿no? Cuando mirábamos los números... Perdóname Sí, un segundo, Cristian. Antes de pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo del estabulado, sí, quisiera hacer un paréntesis para ir tratando algunos temas importantes para nuestra audiencia y es el tema de la sala rotativa. sí. Entonces, ¿cuáles fueron los principales cambios que ustedes encontraron al pasar a la sala rotativa? ¿Qué pasó con la mano de obra? ¿Qué pasó con el costo del litro de leche? ¿Qué pasó con la productividad, calidad de leche? Porque cada vez que se hace un salto de innovación, un salto tecnológico, pasan cosas que no, unas que te imaginas y otras cosas que no te ibas a imaginar. ¿Qué pasó en el grupo Chavasa cuando entró a la sala rotativa en funcionamiento? Bueno, lo primero que pasó, que suele pasar en la mayoría de las innovaciones, fue una gran frustración, porque me acuerdo que inauguramos la sala, Jorge Toledo y Miguel Gorosito, que son dos empleados históricos de la empresa, tienen 40 años de antigüedad, estuvieron trabajando creo casi 3 días, te diría 18 horas por día, ¿no? Para tratar de entrar las vacas, lograr que las vacas se acostumbraran a entrar a la sala rotativa. Y me acuerdo que la expectativa en ese momento era ordeñar, no sé, lo que habíamos visto en Ancar eran 200 vacas, 220 vacas hora, y bueno, pensábamos que podíamos arrancar en 150 vacas hora, y los primeros días creo que ordeñábamos 70, 60 vacas hora, o sea, era algo que decíamos, no, ¿en qué nos metimos? ¿Qué vamos a hacer ahora con esta sala? Y bueno, de a poco los animales se fueron acostumbrando, la gente, también habíamos llevado a Miguel Gorosito y a Francis, que es un empleado que era como el segundo de Miguel, de este empleado histórico. Habíamos ido a la sala de López Mena en Uruguay. En Uruguay, sí, correcto. Entonces ellos habían visto cómo funcionaba una sala de 24 puestos, eran lo que más conocían, y bueno, de a poco lo fuimos sacando hacia adelante y bueno, hoy en día hay un montón de cosas que uno fue incorporando en el transcurso del tiempo y lo que ocurre cuando adoptás la tecnología como forma de trabajo, de golpe cuando por algo no funciona, no te imaginás cómo se podría hacer de otra manera, ¿no? Correcto. No sé, la identificación electrónica, que a vos te aparezca en el gabinete, en el puesto ordeñe, qué vaca es, que te bloquee el vacío porque tiene un tratamiento y tiene retiro en leche. La puerta separadora, sin ir más lejos, me parece que una inversión fantástica porque yo recuerdo cuando éramos chiquitos que a veces lo acompañaba mi papá cuando venía el veterinario, en aquel momento los tactos se hacían cada 40 días más o menos, y venía el veterinario y si había 500 vacas, mi papá tenía una piecita donde estaba con la computadora, te hablo año, no sé, ponerle 90 o 95, y el veterinario, que es un padrino mío, Oscar Garnero, un gran docente y profesional que aprovecho de mandarle un saludo, pasaban las 500 vacas, vaca por vaca, y mi papá desde la computadora le cantaba si iba para tacto o no, y de golpe con una puerta separadora ahora podemos hacer protocolos de trabajo todos los días y sobre 1400 vacas separamos, no sé, todos los días 150 o 200 vacas. Entonces se agarra una dinámica y una eficiencia de manejo que es realmente impresionante, ¿no? Y bueno, lo mismo la producción de leche para decir qué vaca secar, para detectar una vaca enferma o ver si una vaca no se vino a ordeñar. Es realmente un cambio terrible, digamos, ¿no? Y para hablar en términos de eficiencia, Cristian, ¿cuántos operarios tienes tú en la sala de ordeño actualmente? Nosotros hoy ordeñamos con 3 operarios. Hay uno ¿Cuánto? que digamos, hace la prueba de primeros chorros y se fija, digamos, detecta mastitis, por llamarlo de alguna manera, y hace el pre-dipping.
otro seca el pezón y coloca pezoneras, y por último hay uno que hace la rutina de sellado y higieniza todo la garra, digamos, para que cuando pega la vuelta de nuevo, llegue limpia, digamos, al ordeñador número uno. Eso quiere decir que estamos ordeñando 1500 vacas en turnos de 8 horas, porque ordeñas 3 veces al día, ¿verdad? Exacto, sí. Con 3 ordeñadores manejando 40 bajadas de leche, 40, 42. 40 bajadas, sí. 40 bajadas, entonces son 40 bajadas de leche con 3 ordeñadores, 1500 vacas en turnos de a 8 horas, 3 ordeños diarios. ¿Y cómo está el tema de la calidad de leche, Cristian? Mira, calidad de leche ahora estamos, lo que es UFC, suelen estar entre 10, 15.000 UFC, que a veces sube algo, pero siempre estamos por debajo de las 25.000, que para Argentina entiendo yo que es muy bueno. Y células, digamos, tenemos todavía unas 400, 500 animales afuera de galpones, que eso por ahí nos elevan las células, pero estamos alrededor de 230, 250.000 células somáticas. Excelente. Y ese es un tema muy importante que nos permite, más tarde vamos a hacer una ronda de preguntas con respecto a estos diferentes puntos de innovación, pero sin duda alguna, hoy los dos sistemas de ordeño más eficientes son la rotativa y los robots. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar de rotativa. Dentro de 8 días vamos a hablar de robots con un gran científico argentino que se llama Santiago Tsumi, que fue el director, es investigador de la unidad de Kellogg Biological Station de la Universidad de Michigan State. Y vale la pena que hablemos de esto porque creo que en Latinoamérica nos hace falta hablar más de la innovación y de la eficiencia de los sistemas de ordeño. No es una vanidad tener una rotativa o un robot, es una necesidad, porque tú en este momento estás ordeñando con 40 bajadas al tiempo, en una rotativa de 40 puestos con 3 personas. Y conocemos muchas lecherías latinoamericanas donde 3 personas manejan 12 puestos en un brete a la par, como tú lo estabas mostrando. Entonces, la innovación en nuestros países muchas veces es vista como un esnovismo, como una moda. Pero realmente el productor que hace los números y que hace las cuentas sabe que no es un tema de moda, es un tema de retorno sobre la inversión. ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto vuelvo más eficiente mi operación? Y aquí lo estamos viendo con Cristian, 1500 vacas con 3 ordeñadores. Pero eso nos lleva... Fran, sí. Te hago un paréntesis. Ese es un tema Claro que que sí. sale, o me lo han planteado muchas veces cuando contaba el proyecto, y creo que uno tiene que, siempre digo, entender el juego que está jugando. Está claro que cuando uno va a un esquema de una sala rotativa, es para un alto uso intensivo, en donde vos licuás, digamos, esa inversión que hiciste en muchos litros ordeñados. Por ahí lo que se ve mucho en Argentina, no sé si en Latinoamérica también pasa, hay veces donde se hace una inversión en una sala que está subutilizada y se usa a lo mejor 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde, y en términos de la inversión por litro de leche producido, tal vez el costo de esa amortización es más alta que la que tenemos hoy nosotros en una sala que la ven como tener una Ferrari, digamos, en Argentina, ¿no? Correcto, Y, no, totalmente. Y es el modelo en el cual se basó la lechería norteamericana, que es el modelo de lo que más pesa son los gastos fijos, cómo hacemos para ordeñar la mayor cantidad de vacas en la mayor cantidad de minutos para diluir los costos fijos dentro de cada litro de leche. Y creo exacto. que es exactamente lo que tú estás mencionando. Ahora, ahí hay un tema muy importante que es el tema calidad de vida, porque entonces hay mucha gente que dice, yo prefiero no ordeñar turnos de 8 horas, sino ordeñar turnos de 2 horas, pero salir rápidamente del tema del ordeño y esa misma mano de obra de pronto cumple otras labores. Son dos filosofías diferentes de verlo, dos formas diferentes. Los neozelandeses, por ejemplo, no te van a ordeñar 24 horas diarias. Ellos tienen salas de 80, 100 bajadas, meten todas las vacas al tiempo y en 1 o 2 horas salieron. Pero también debemos tener en cuenta que son unas salas con una inversión en tecnología mucho más baja. Cuando tú te vas a una sala como la tuya o a salas estilo americanas, que tiene una cantidad de información tan importante, entonces empieza a haber una cantidad de una gran inversión en tecnología. Y cada inversión en tecnología cuesta. Entonces, ¿cómo lo diluimos dentro de la cantidad de litros? Entonces, creo que es un mensaje importante para enviarle a todos los amigos que se están uniendo al día de hoy. Como tú dices, ¿qué juego juega? Exacto. O juega el juego de la baja tecnología rápido para que no cueste mucho por litro y en 1 o 2 horas estamos listos, o juega el juego de alta tecnología,
alto costo, pero muchos litros para diluir ese costo y hacer el proceso de amortización, como tú estás diciendo, Cristian. Me encantó esa frase. Debemos saber qué juego estamos jugando. Tal cual. Lo mismo lo mencionaste vos, o sea, dentro de la decisión del modelo productivo que voy a elegir, tiene que haber muchas condiciones. O sea, che, yo tengo capacidad de presentar un balance o a un banco para pedir créditos, estoy entrenado para conseguir financiamiento, porque si voy a un modelo intensivo, la inversión en capital es mucho más grande y si soy malo tomando créditos o no tengo esa dinámica, iba a ser difícil que pueda llevar adelante mi proyecto. Por mencionarte algunas cuestiones, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Tú en el CEL mencionabas algo que me pareció muy interesante y fue la mentalidad del ganadero que está en estabulado no es la misma de la mentalidad del ganadero que está en el pastoreo. O sea, cambian algunos, son dos negocios prácticamente diferentes. Tú estuviste en los dos y decidieron irse hacia un modelo estabulado. ¿Cuáles fueron las variables o qué los llevó a pensar, tenemos que irnos de tener las vacas en un pastoreo, con las inclemencias del clima y todo lo demás, a decir vamos a comenzar a encerrar las vacas? Y como dices tú, ¿cuál fue ese tema financiero y qué se necesitó para dar ese paso, Cristian? Bueno, nosotros en la zona en la que estamos, que para los que no conocen, digamos, sería el centro de Argentina, en la provincia de Santa Fe, a 160 kilómetros de Rosario. Hoy Rosario es el clúster sojero más grande del mundo y hubo una revolución a partir del año 2000, 2001 con la siembra directa y la soja RR en Argentina, en donde se expandió la agricultura de una manera feroz y todos los campos que históricamente tenían un precio, no sé, en la zona nuestra de $3.000 la hectárea, de golpe pasaron a valer 15.000 hasta $20.000 en algunos casos, ¿tá? Entonces, de golpe, un sistema pastoril en donde una vaca a lo mejor, por más que fuera eficiente, cosechaba el 50% de esa pastura, acá usamos alfalfa generalmente, pasó a hacer un esquema para la zona nuestra poco viable, porque no había forma de pagar ese costo de oportunidad de la tierra o los alquileres que pagábamos, digamos, para hacer esas pasturas. Mi papá ya tenía una tradición de tener parte de los animales encerrados, producciones semi-intensivas, pero, digamos, todo este cambio, esta transformación que hubo en Argentina nos llevó a plantearnos que o intensificábamos en la zona que estábamos o teníamos que corrernos a zonas más marginales y más lejos de Rosario, del puerto, en donde el flete hacía que la presión por la tierra bajara, digamos, los costos del valor de la tierra o de los alquileres. Y la decisión fue, digamos, quedarnos en la zona donde estábamos, pero, digamos, darle una vuelta de rosca a la forma en que producíamos leche. Sí, exactamente. Y aprovecho para decirle a todo el mundo que cuando puedan ir a visitar Rosario, Argentina, qué lugar más lindo. O sea, allá se respira campo, allá se respira amistad. Creo que esa reunión que tuvimos en la bolsa de Rosario fue increíble. El ambiente ganadero, esos lugares tan bellos en el malecón a orillas del río Paraná, ¿verdad? Sí, es muy lindo. Es impresionante. Es Y impresionante, pero tuvo con un poco de vértigo, porque te acordás que venían con Mike McCloskey y no llegaban y se demoró el vuelo. pero lo hicimos pasar bueno. y allá pasamos un gran tiempo con nuestro amigo Oliverio, con Francisco Oliverio, Ahí lo con, veo, Frank, está conectado. que está conectado con todos nuestros amigos de Infortambo, nuestros amigos de la Bolsa, con Ingrid, con todas las personas que estuvimos ese día. Y realmente hay lugares en el mundo que uno llega y siente esa vibra ganadera, esa vibra agrícola. Y cuando uno llega a Rosario, el hotel, para los que no han tenido la oportunidad de visitar, es un centro de almacenamiento de granos que lo reconstruyeron y en las habitaciones huele a trigo. O sea, es que huele al trigo. Uno entra a la habitación y le huele trigo, le huele avena. Es una experiencia única que no tiene uno en ningún otro lugar del mundo. Es lo mismo cuando llega uno a Madison, Wisconsin, cuando uno llega, hay ciertos lugares que uno llega y todo, bueno, Múnich en Alemania, uno va a Nuremberg y pasa exactamente lo mismo, uno huele, el tema está en el ambiente, el tema ganadero y el tema agrícola. Y eso también influye mucho, ¿no? Porque cuando tú estás en esa cultura de mejoramiento continuo, lo que tú decías, hoy en día en Rosario y esa zona, ese clúster de soya más grande del mundo, donde todos los productores, el juego es a la eficiencia. Entonces, y en esa parte de Argentina el tema de la lechería también me parece
que en Latinoamérica es incluso uno de los clústeres más importantes de lechería que hay, junto al clúster del sur del Brasil en Castro y otros clústeres que tenemos también, por ejemplo, en la sabana de Bogotá o en la zona del norte de Antioquia en Colombia o en la zona alta de Costa Rica. Pero ahora pasemos al siguiente tema. Es entonces el estabulado. Ustedes deciden irse hacia las camas de compost. ¿Qué pasó? ¿Por qué las camas de compost? ¿Y cuáles eran los objetivos productivos, Cristian? Mirá, básicamente en un momento mi papá viaja a Israel con mi mamá y ahí fue que conoció, digamos, el sistema de compost en Israel. Y bueno, volvió asombrado porque me acuerdo siempre decía, es como acostarte en un colchón Simmons, decía mi papá, que es una marca muy famosa de acá en Argentina. O sea, a él le gustó mucho, digamos, como le gusta tanto las vacas, le gustó ver cómo las vacas interactuaban entre sí, cómo se echaban de manera natural. En Argentina muchas veces, al tener restricciones para acceder al crédito, le pareció también muy novedoso que era una forma de no solo de dar confort a los animales, sino también de solucionar el manejo de efluentes, que es todo un tema no menor, digamos, que hay que tener muy en cuenta cuando uno hace un proyecto lechero, digamos. Y nada, le pareció genial esta idea de matar dos pájaros de un tiro, o sea, dar confort a las vacas y solucionar el manejo de efluentes sin una inversión tan significativa que conlleve un canal de flume o flushing y separador de estiércol, etc. Y bueno, vio eso ahí, obviamente de los viajes a Estados Unidos, Canadá, Chile, uno veía mucho más el freestyle, que era más moneda corriente, y me parece que hicimos un segundo viaje nosotros a Israel, o ya habíamos hecho los galpones. Cuando arrancamos con el tema de los galpones, no, volvimos a hacer un viaje a Israel antes de hacer los galpones, a través de un amigo israelí que se llama Marcelo Wasser, que en ese momento era quien nos había vendido los collares de aquí de Rumia, y él nos llevó a ver de nuevo galpones de compost en Israel, y ahí fue que decidimos, digamos, importar el modelo israelí-argentina, por decirlo de una manera, ¿no? Y tu papá no se equivocaba, porque no hay duda que no hay un sistema que le dé mayor confort a la vaca que el sistema de camas de compost israelí. Sí, la verdad que es un placer ver, digamos, yo digo que es un lugar donde vos tenés un sistema donde está controlado el medio ambiente porque está techado, y le terminás dando una libertad a la vaca muy parecida a la que tiene en un corral o en su hábitat natural, ¿no? O si estuviera en una pradera. Pero bueno, digamos, lo que nos pasó cuando arrancamos allá por el 2013 es que de nuevo fue un fracaso total la implementación. Habíamos puesto las vacas, creo, y a los 2 meses más o menos había que ir con un tractor para arrancarlas del barro, estaban enterradas mal. No te mandé foto de eso, pero voy a ver si te mando después. Y bueno, ahí de nuevo, o sea, ¿qué hacemos ahora con toda esta plata que pusimos acá? Imagínate. No funciona y bueno, justo un amigo que está viviendo en Australia ahora, que se llama Nico Lyons, que también trabajó en Delaval. Que estuvo hace 8 días, hace 8 días estuvo acá en el conversatorio. Ah, bueno, no sabía que estuvo, bueno. Sí. Y bueno, Nico me manda un día un posteo, me dice, che, mirá, estoy en este foro de bienestar animal y de compost en Estados Unidos. Entonces me meto en el foro y ahí conocimos primero a un brasilero que se llama Flavio Damasceno, que él se formó en la Universidad de Labras y había ido a hacer un doctorado, un posgrado a la Universidad de Kentucky, en Lexington. Y en Lexington, que es una zona climáticamente mucho más parecida a la que teníamos nosotros acá en Argentina, estaban instrumentando también sistemas de cama de compost y Flavio Damasceno con Joseph Taraba, que es un profesor también ahí de Kentucky, habían hecho todo un relevamiento de las estructuras de compost, que había, creo que en ese momento, ponerle 40, 50 galpones en Kentucky. En Estados Unidos, Jeffrey Bewley, de la Universidad de Kentucky, Jeffrey Bewley de la Universidad de Kentucky, Marcia Enders, que es una brasilera, está en la Universidad de Minnesota, han sido los dos abanderados de los sistemas de confinamiento en compost, que eran parte de ese mismo proyecto, Cristian. Exactamente, tal cual. Me olvidé mencionarlo a Jeffrey, lo conocí cuando fuimos a Kentucky a
A Marcia no, la he sentido nombrar varias veces, pero no tuve el gusto de conocerla. Y bueno, ahí me puse en contacto con Flavio, que ya estaba de vuelta en Brasil, y coordinamos para que viniera a Argentina. Bueno, Flavio vio un poco lo que teníamos y básicamente nos sugirió poner ventiladores para ayudar a secar las camas. En ese momento también nos planteó que en sistemas de más humedad no había forma de absorber ese exceso de humedad de algunas épocas del año, y más si queríamos darle menos metros cuadrados de los que se dan en Israel, había que adicionar una cama. Y en ese momento, digamos, la fuente de cama más cercana que teníamos nosotros era la cáscara de maní. Acá Córdoba, que es una provincia limítrofe, tiene mucha producción de maní. Y bueno, empezamos básicamente con eso. ¿Cuántos metros por cama, por vaca, Cristian? ¿Cuántos Nosotros metros hoy cuadrados? estamos dando alrededor de 15, 16 metros cuadrados por vaca. Lo que hay que tener en cuenta ahí es que en estos momentos nuestros galpones no tienen calles de concreto donde la vaca se para a comer, y eso hace que vos tengas una carga de humedad mucho más grande, porque hay parte del efluente que es una parte importante que la vaca, digamos, deyecta cuando va a comer, que no la estás sacando fuera del sistema, la estás absorbiendo, ¿no? En Israel, por ejemplo, no agregan cama y usan, si no tienen concreto, hasta 30 metros cuadrados 30 metros por vaca. cuadrados por vaca, Y si correcto. usan concreto, usan 22 metros cuadrados por vaca, más o menos. ¿Tá? Y es un sistema de cama perenne. Entonces, para la lechería latinoamericana en general, ¿tú volverías a hacer lo mismo que has hecho? No pista de concreto, simplemente el techo y la cama compostada con la cantidad de metros que tienes, ¿o lo harías diferente? ¿Qué harías diferente? Mirá, yo creo que si el clima es un lugar seco, probablemente me arriesga, y tiene mucho tiempo del año con clima cálido, más vale, o tirando a cálido, yo me arriesgaría tal vez a no hacer concreto, porque tenés más chance de que soporte esa humedad que estás dejando dentro. Y si por el contrario me voy a un lugar como el nuestro, donde tenemos más humedad, los desafíos son mayores, más vale sí haría una calle de concreto. Y la calle de concreto tiene dos ventajas. Por un lado, vos consumís menos cama, digamos, menos cáscara de maní en nuestro caso, o viruta madera, o cáscara de arroz, o cáscara de café, depende de la zona donde estás. También hay algunos que lo hacen con rastrojo de maíz o rastrojo de soja. Entonces la cama de concreto te permite que al sacar parte de ese estiércol que la vaca produce cuando va a comer, necesitas menos cama por un lado, y también te da la ventaja que si vos tenés veranos con estrés calórico fuerte, te permite duchar y ventilar la vaca y asegurarte que tenga unas cuantas horas de comida y no deprima consumo y caiga producción en verano, digamos, que es nuestro desafío, ¿no?, que tenemos hoy acá en Totalmente. Argentina. Que es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque ese confort entre el ambiente, la cama, la temperatura es lo que hace que la vaca pueda aumentar su consumo de materia seca. Exacto. ¿Qué has visto tú? ¿Cómo puedes comparar la producción de leche entre las vacas que están en el galpón o las vacas que siguen afuera, Cristian? Mirá, nosotros cuando hicimos todo este proceso de aprendizaje, fue, digamos, tan duro para nosotros, que justo el gobierno de Santa Fe había una línea de innovación, y propusimos armar una línea de investigación sobre este tema, porque entendíamos que podía tener alto impacto en la lechería de la provincia y del país. Y la línea tenía la investigación tenía 4 líneas. Por un lado vimos qué impacto tenía en la calidad de leche. Por otro lado vimos cómo impactaba el confort animal en la eficiencia de conversión de los animales. Vimos también un estudio sobre cómo manejar la cama de manera más eficiente, cuándo agregar, medíamos temperatura en distintos puntos, etc. Y por último hicimos una especie de modelo económico-financiero para que, con los resultados que nosotros vimos entre las vacas antes del compost y después, cualquier productor que quisiera invertir pudiera tomar los parámetros nuestros, cambiar en una planilla de Excel los valores de inversión, la productividad que esperaba que aumentara, cuánto mejorar la calidad de leche, cómo le iban a pagar todo eso, y poder simular cómo sería el repago en las condiciones donde ellos producen. Extraordinario. Entonces lo que vimos en esa línea de investigación, que eso lo lideró Fer Vargo, la parte de eficiencia de conversión,
es que las vacas adultas salían del sistema de drylock, que estaban muchas veces en verano con estrés. Que es el corral, el sistema de corral sin techo. Sí, es una especie de drylock con la complejidad que en una zona donde tenés verano bravo y otoño muy llovedor, nos genera muchos problemas de pata y mastitis. Entonces, cuando esas vacas salieron de ahí y fueron para el compost, aumentó un 20% la eficiencia de conversión. O sea, con la misma cantidad de alimento, las vacas producían un 20% más de leche. Y bueno, obviamente eso fue lo que nos llevó a seguir avanzando en hacer más galpones a futuro y seguir avanzando en esta línea. Excelente. Pero mira, hay un dato que es muy notorio. Yo estoy en 2 grupos de compost de Brasil, que para mí lo que está pasando en Brasil es una revolución. Impresionante. Es una revolución. Impresionante. Yo los gatos a mis amigos brasileños siempre, pues digo que tengo una envidia muy sana por lo que pasa en Brasil, pero en Brasil hoy debe tener por lo menos unos 3.000 galpones con cama de compost. Y si vos ves los sistemas semi-intensivos brasileños, que están todos en 18 litros por ahí, que serían, digamos, tienen piquetes con comederos, las vacas tienen que escalar montañas muchas veces para ir a ordeñarse, y las ponen en esos sistemas de compost y saltan automáticamente 30 a 35 litros, con genética todavía que no es de la mejor, digamos. O sea, cuando Brasil afine la puntería con la genética, me refiero a la media, hay productores muy buenos, no sé, la zona Castro tiene genética espectacular, pero cuando vos ves la media hay muchos sistemas de cruza o con genética mala que se fueron a compost y saltan de 18 a 30 o 30 y pico, y no tengo duda que cuando den ese último salto en genética se van a ir a 35 o 40 litros. Y van a ser una potencia, digamos, porque tienen una posibilidad de producir forraje impresionante por el clima que tienen, y si controlan la parte, digamos, del ambiente de la vaca, van a producir mucho forraje y lo van a transformar con una eficiencia impresionante, digamos. No va a haber con qué darle, me parece, en ese sentido a Brasil. Así es. Cristian, ¿cuál es la producción hoy en los galpones? ¿Cuál es la producción hoy en los corrales? Y como te decía, no tengo el número exacto ahora porque estamos con 5 corrales bajo techo y 2 corrales que están afuera, al aire libre. Pero, o sea, ¿qué hacemos? Obviamente las vacas frescas, las de altas y de medias están ahí, y después lo que es el grupo de rechazo y cola, lo estamos poniendo en los galpones. Entonces, más allá que te tire algún dato, no sería tal vez correcto. No es comparativo. Claro, no es peras con peras, manzanas, por un montón de factores, ¿no? Pero para que vos te lleves la idea, comparando animales que de las mismas características, que un año antes estaban al aire libre y después lo metimos ahí, esos mismos grupos de animales con características similares aumentó un 20% la eficiencia. La eficiencia de conversión, que al fin y al cabo es el juego que todos queremos jugar. Nosotros hoy, por ejemplo, en lo que va de mayo, estamos en 34 litros 6 por vaca, con 1.450 vacas más o menos, y creemos que cuando tengamos toda la vaca bajo techo y esté la calle de concreto y las duchas hechas para mitigar, digamos, las caídas que tenemos en verano, aspiramos a producir entre 36 y 38 litros por vaca día, digamos. Y el día que pongan los robots, entonces vamos para ahí nos vamos. Ahí ya no te atiendo más el conversatorio. Muy bien. Bueno, hablando de robots, hablemos del futuro, Cristian, y de lo que están haciendo ustedes con el tema del manejo de la información, que me parece que es fascinante, y todo el tema de los círculos de excelencia. Pero empecemos con el tema de la información y del programa de Quick que tú hiciste para integrar todos los diferentes sistemas. Sí, bueno, este profesor que habíamos tenido en la facultad, que se llama Jorge Lardizábal, fue el que nos ayudó a armar todo el sistema administrativo contable, y es una persona que es súper inquieta, siempre está viendo a ver qué hacer nuevo, todo, y un día nos cayó hace, no sé, decirte 4 años atrás, que había hecho un curso con esta herramienta que se llama ClickView, y nos explicó de lo que era la minería de datos, y nos explicó que este software lo que puede hacer es entrar a la base de datos de cualquier programa que uno tiene, no sé, una estación meteorológica, la medición de leche de la balanza del mixer, los collares de aquí de Rumia, lo que uno quisiera,
y empezar a integrar, a hacer interactuar todas estas variables para ver lo que vos querés ver de una manera, con un clic, vos podés comparar los últimos 5 años de eficiencia de conversión, o ver la relación que tiene el ITH en tu producción de leche, o ver cuántos kilos de materia seca consumían tus vacas, ver qué gastos de medicamento tenías, cómo estaba en la hipocalcemia, bueno, lo que fuera, digamos, ¿no? Y yo lo que nos transformó, digamos, es que hizo reuniones mucho más ricas, en el sentido que cualquier hipótesis que se tiraba en la reunión, o que se tira en la reunión hoy en día, te permite, digamos, después ir a contrastar contra la información, a ver si lo que uno está diciendo realmente es así, o los datos a veces te indican algo en contrario de lo que uno piensa, digamos, ¿no? Que eso es realmente lo que la gente de una forma muy muy fancy, no recuerdo la palabra específicamente en español, pero lo que le llaman Big Data. Y entonces todo el mundo dice Big Data y el Big Data, y uno piensa que el Big Data es Apple, es Tesla, suena una cosa tan sofisticada. Eso es Big Data. Big Data es coger cualquier información que tenemos y utilizarla para correr modelos de anticipar lo que va a pasar en el futuro y cómo nosotros empezamos a trabajar simulando escenarios, que es una simulación por escenarios. Entonces, con base en el pasado, ¿cómo hacemos para simular un futuro? Y creo que eso, Cristian, ha sido una parte fundamental de tu proyecto. Es realmente ver la empresa no solamente como una generación de empleo, de bienestar, de dinero, sino como una generación de información. Es un laboratorio viviente que nos permite anticipar el futuro. Sí, sí, la verdad que es un desafío grande, y siempre, digamos, lo que tratamos de luchar o pelear es mantener ese equilibrio entre la información y la computadora y las planillas, y que lo que defiende la vieja escuela, que mi papá, el encargado Jorge, Miguel, que es muy válido también, dice, che, no se queden solamente en la computadora, aprendan a mirar lo que está pasando en el campo, o sea, salgan a recorrer los animales, vayan a ver, vean qué está pasando con la comida, vean las bolsas, y creo que un poco la clave del éxito ha sido que cuando nosotros nos incorporamos a la empresa, siempre mi papá nos dijo que tengamos mucho respeto por Jorge Toledo, por Miguel Gorosito, y logramos hacer si se quiere, una unión entre la gente joven que fuimos incorporando, que tiene mucha facilidad para lo que es la tecnología, el programa de computadora, mirar esto en el celular o en la compu, y esa gente lo que hace es facilitarle la información a estos encargados más antiguos que te cuento, pero que tienen nutren, digamos, el ojo, que tienen el ojo, y la experiencia. Y van nutriendo a estas nuevas generaciones a aprender y a no pagar el derecho de piso que a lo mejor pagaron ellos antes, digamos, ¿no? Entonces se hace una simbiosis muy linda, porque gente que a lo mejor históricamente veía cosas o tenía sus teorías sobre los celos de los animales o enfermedades o cosas así, de golpe encuentran una herramienta que es espectacular, y le refuerza o le derrumba teorías que tenían, y empiezan a aprender, digamos, las dos generaciones, digamos, ¿no? Me parece que algo que es fantástico, y el desafío ahí, cuando uno incorpora tecnología, me parece el desafío más grande es cómo uno le vende la tecnología a su gente, o sea, porque hay tanta información disponible que uno la puede usar esa información para castigar o para incentivar y verlo como una oportunidad de crecimiento. O sea, si vos agarrás, no sé, la información de Delpro, y yo me fijo ahora mañana a ver si los ordeñadores arrancaron a las 12 en punto como tenían que arrancar, o a las 12:15, o si desbloquearon vacío manualmente a 30 vacas para largarlas sin terminar el ordeñe, y uso eso para castigar en vez de para ver una oportunidad, para desarrollar un sistema de sueldos con incentivos por productividad o lo que fuera, eso hace la diferencia entre el éxito y que la gente te boicotee la tecnología con el argumento de que no sirve, que no funciona, para que vos la quites y dejes de controlarla. Cristian,
En estos momentos se nos va a acabar el live porque Instagram solo nos da 1 hora, pero Sí. vamos